Bueno. Bueno, buenos días. Hoy retomar algo que ya se había estado, no sé si estamos, sí. Si vamos a retomar lo que habíamos estado viendo con los profes Lucrecia, Johan y Dani sobre el proceso de gestación textual, y vamos a trabajar puntualmente sobre los componentes del texto, las características del texto. Que son fundamentalmente adecuación, coherencia y cohesión. A ver si puedo compartir pantalla. A ver si espera. ¿Se ve? Sí, Sí, mira, ¿Se ve? se ve. Perfecto, Sí. perfecto. Bueno, vamos a comenzar, vamos a continuar trabajando con el texto de Casani, como había estado trabajando el profe Dani, y vamos a plantear, bueno, esto digamos es básicamente un repaso y un poco profundizar, porque estas cuestiones ya se habían estado mencionando desde bastante tiempo atrás, y fundamentalmente, como decía hoy, trabajar las propiedades del texto. Casani dice que llamamos propiedades del texto a todos los requisitos que ha de cumplir cualquier manifestación verbal para poder considerarse un texto, y por lo tanto para poder vehicular el mensaje en un proceso de comunicación. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, cuando nosotros hablamos, que el código oral no es exactamente igual al código escrito. No podemos asmar, hay personas, trabajos, deja rastro de oralidad. Acá que vemos, a ver si alguien, para no hacerlo tan monótono, ¿qué es lo que vemos acá en esta imagen? Si alguien quiere responder. Creo que Bueno, no se escucha bien, se entrecortó. ¿se escucha? ¿Se Se escucha? cortó mucho, Miriam, se cortó mucho cuando estabas terminando de definir el concepto de propiedades, se cortó bastante. Bueno, supongo que después lo van a poder ver en la grabación, porque acá está perfecto. Okay. Profe, si no apague la cámara para que no se le corte tanto. Se ve bien la imagen, no tengo más la señal ni nada por ahora. ¿Está grabando? ¿Se escucha o no? Se escucha muy mal, Miriam. Se entrecorta todo. Bueno, debe ser, pero tengo me marca buena conectividad y demás. Así que bueno, por último quedará grabado, y después podrán ver la grabación, porque Vale. no, acá marca como que está en la señal. Pero si no, escríbanme en el chat. Bueno, les decía que volviendo a las propiedades del texto, llamamos propiedades del texto a todos los requisitos que ha de cumplir cualquier manifestación verbal para poder considerarse un texto, y por lo tanto para poder vehicular un mensaje en un proceso de comunicación. Hasta ahí estamos, que es lo que habíamos dicho, que no podemos escribir de la misma forma en la que hablamos. Bien. Ahora vamos a un ejemplo que vemos en esta imagen. En esta imagen tenemos un texto.
Bueno, no, yo no puedo ver el chat, por las dudas si están escribiendo. Palabras No sueltas. tenemos un texto porque claro, exactamente, esta imagen es una imagen de palabras sueltas, y las palabras sueltas no pueden conformar un texto. Un conjunto de palabras sueltas en un papel no representan un texto. ¿Por qué? Porque le falta la estructuración de las ideas y los vínculos gramaticales, que es lo que que es lo que había planteado anteriormente, que son las propiedades justamente del texto y que son lo que le van a dar forma. Acá volvemos a lo que decía, que cuando hablamos o escribimos, o también cuando escuchamos y leemos, construimos textos. ¿De qué manera? Para hacerlo tenemos que dominar muchas más habilidades. O sea, no es simplemente escribir por escribir, ni hablar por hablar. Las propiedades, Cassani va a plantear que las propiedades textuales son 6, y cada una de ellas corresponde con un nivel de análisis lingüístico o extralingüístico que describe las diversas reglas que ha de cumplir un texto. ¿Se está escuchando ahora, Dani? Sí, Miriam, se escucha bien. Ahora se escucha bien. Perfecto. Perfecto. Y acá vamos con la primera propiedad textual, que es la adecuación. Cualquier lengua presenta variaciones. Esto el profe Dani ya había mencionado algo en su clase cuando habló de habló de la construcción del texto, cuando mencionó, como van a recordar, que un texto, o sea, escribir no es un texto no es algo acabado, sino que es un proceso que se tiene que dar varias lecturas antes de tener algo terminado. Obviamente que esto va a tener que ver con los tiempos de cada uno, pero siempre es muy importante la revisión, volver sobre todo este tipo de cuestiones, y la adecuación tiene que ver fundamentalmente con que cada lengua o cualquier lengua presenta variaciones. Esto del tipo geográfico, histórico, del grupo social, y lo que es fundamental es que Miriam se cortó, se corta. Escribimos que tienen que ver, y que lo escribir en su modalidad dialectal o en el estándar regional correspondiente. Esto significa que también va a tener que ver en qué contexto utilizamos el habla o la escritura, porque no es lo mismo que yo hable, por ejemplo, con un amigo, o que todo mi escrito sea un mensaje de WhatsApp, a que tenga que hacer un escrito académico, o una carta a mi jefe, o una nota, o sea, son cosas muy diferentes que van a requerir de registros diferentes. Puede ser, si yo escribo voy a estar utilizando, si tengo que hacer en el trabajo, registro formal, que requiere de otras características. ¿Alguna pregunta? Dani, ¿querés decir algo? No, Miriam, relacionaba esto que vos planteaste al principio de cuando hablabas de textos orales y textos escritos con esta relación de las propiedades de la adecuación fundamentalmente. La adecuación, sí, tal cual lo dijo la profe Miriam, tiene que ver con que si nosotros pensamos que un texto es una unidad de comunicación y que va y que es lo que nos vincula con los otros, el texto necesariamente se tiene que adecuar al contexto, como lo dijiste, Miriam, Al contexto, perfectamente. claro. Claro, el contexto es el que define las condiciones que el texto va a asumir, ¿no? Su grado de formalidad, de informalidad, el modo de constitución, su organización y todo eso. La adecuación tiene que ver con eso. Y también con esto que planteaste bien, que es súper importante, que también se tiene que adecuar al código, ¿no? Claro. Los lineamientos para el texto escrito es distinto del lineamiento para el texto oral. Entonces,
adecuación es que a veces uno por ahí desmerece un poco esta condición, pero es sumamente importante para el momento de la construcción de los textos, ¿no? Adecuarlo siempre al contexto. Siempre hay que tener en cuenta en qué contexto va a circular para que reúna condiciones de adecuación, ¿no? Eso nomás. ¿Preguntar algo? Perfecto. Puedo ver si es que están escribiendo. Aunque tiene que tener, podemos decir que un texto es adecuado cuando consigue el propósito comunicativo para el que ha sido escrito. O sea, si yo, volvemos al ejemplo anterior, si yo quiero escribirle una nota a la decana y consigo que la decana me lo entienda, o sea, mi texto, y está escrito en el lenguaje que corresponde, mi texto va a ser adecuado. Cuando el tratamiento personal, tú o usted, es el adecuado para ese texto, porque no puedo escribirle a la decana y decirle, che, decana, mirá, quiero hacer tal cosa. Tengo que dirigirme con respeto, con la formalidad que requiere ese tipo de texto. Cuando mantiene el nivel de formalidad, y acá está aclarado, una formalidad alta o baja durante todo el texto. Si la misma es alta, lo que planteaba anteriormente, no puede haber expresiones vulgares ni coloquiales, tengo que seguir en la misma línea desde que comienzo el escrito hasta que lo termino. Y por el contrario, si el contexto es de familiaridad, no pueden aparecer expresiones técnicas. Por ejemplo, si yo hablo con un amigo, no le puedo escribir, hablo o escribo, no puedo en un escrito de WhatsApp ponerle no porque viste por ejemplo, utilizamos la materia. A lo mejor en realidad comunicativo, que el propósito comunicativo, que en realidad es lo que, digamos que es la base de la adecuación en el texto. ¿Sí, Dani, querés decir algo? Te veo. Tenés apagado el micrófono. No, te decía que por tramos se corta bastante. No, me parece que en los ejemplos que diste se aclaró mucho mejor el concepto, ¿no? Todo bien. Bien. Ahora vamos a la coherencia. Y acá este concepto es tan importante como los otros, porque es de los que van a formar toda esa estructura que requiere un escrito. La coherencia hace referencia al dominio del procesamiento de la información, y acá es muy importante porque nos ha pasado en algunos escritos ver fundamentalmente este tipo de faltas, pero bueno, que obviamente que esto nos va a servir para de ahora en más empezar a corregir todas esas cuestiones que por ahí no se tenían en cuenta por desconocimiento y que nos van a servir para hacer las correcciones puntuales en los textos que ya hemos trabajado en ocasiones o para los que tengamos que hacer a futuro. Recuerden que la profe Lucrecia había que a partir de ahora íbamos a empezar la construcción de un tema relacionado a todo lo que estuvimos viendo en la materia y la carrera que ustedes están cursando. Y decía que la coherencia se referencia al dominio del procesamiento para un texto y otras que no, que son irrelevantes o son superfluas o a veces innecesarias. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, cuando escribimos, no sé, tenemos que escribir sobre alguna cuestión histórica, algún tema sobre historia, y mezclamos, o el famoso, nos vamos por las ramas, y terminamos poniendo cosas que realmente no tienen interés, son innecesarias, y en otras ocasiones no solo que no tienen interés, sino que no tienen nada que ver con lo que estamos planteando. Perdón, ¿alguien habló? Lucila Perdón, pensé Delfino. que te habían preguntado algo. Me parece que Entonces Lucila decía, Delfino.
¿Sí? ¿Sí te escucho, Lucila? No, disculpe, profe. No sabía que tenía el audio prendido. Ah, está bien, me pareció que se había escuchado algo. Bien, entonces, cuando haciendo referencia a la coherencia dentro del texto, es, digamos, la propiedad del texto que va a seleccionar justamente esa información. Cuando yo tengo que escribir, tengo que realizar un escrito, no voy a poner lo primero que se me viene a la cabeza. Tengo que hacer una selección de material, tengo que ir seleccionando, y una vez que hago toda esa selección, por supuesto que voy a encontrar cosas que me resulten interesantes o relevantes justamente para mi trabajo y otras que no. Acá, cuando yo hago esta selección, esto tiene que ver con la coherencia, justamente. Otra de las cuestiones otra cosa que no puede pasar dentro de un escrito es que donde lo van a poder ver en texto, la relevancia de una manera determinada. Por ejemplo, la introducción, los apartados, las conclusiones. Acá imagínense que yo, si voy a escribir, además de seleccionar toda esa información que voy a tener, no puedo empezar, por ejemplo, por las conclusiones. Tengo que empezar por la introducción, después ir a los apartados, depende del tipo de trabajo. Si tiene introducción, texto. ¿Se entiende? ¿Hay alguna pregunta? Johan, ¿querés agregar algo? Sí, no, se entiende claramente. Es importante resaltar que en este asunto de la coherencia textual, cuando ya hay maestría, cuando ya nos hemos echado a andar a la escritura, ya uno va teniendo una cierta cadencia, una cierta rítmica, y que te va dando un orden, ¿no? Porque la coherencia te permite ordenar, sobre todo apuntando hacia lo semántico, ¿no? Hacia el sentido, lo que llaman tradicionalmente el significado, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando elaboramos un texto corto, yo recomiendo primero la oración, de la oración al párrafo, del párrafo al texto, ¿no? O de la palabra, oración, la clásica, Daniel, ¿no? Palabra, oración, párrafo, texto, ¿no? Más o menos así. Entonces, tratar de ir armando las piezas de forma tal de que todo esté coordinado y que tenga un sentido. Eso es muy importante. Eso es muy importante. Por ejemplo, cuando hacemos un párrafo como unidad textual mínima, para no partir de la palabra ni de la oración, vamos a partir del párrafo más adelante. Si partimos de un párrafo, entonces en ese párrafo es importante que haya una idea base o idea central y 2, 3 ideas que la soporten, ¿no? Entonces no puedo tener 4 ideas base o 4 ideas centrales en un párrafo, ¿no? Entonces, porque no tiene sentido. Entonces, la idea es que todas las piezas vayan armándose de manera coherente y cohesiva, que eso lo vamos a ver más adelante seguramente. Entonces, eso es importante lo que está resaltando la profe Miriam. Perfecto. Bien, ahí ahora vamos a ir a un ejemplo. Tenemos un caso de la coherencia, ¿no? Cuando lo armado alguna vez ha tenido en cuenta algún currículum, las cosas, digamos, los puntos que tiene que tener en cuenta. Por ejemplo, cuando yo escribo el currículum, tengo que poner primero mis datos personales, apellido y nombre, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, edad, dirección, número de teléfono, etc. ¿Por qué? Porque
mi carta de elección. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, pero qué hubiera pasado si yo pongo los datos personales después, por último, sigo con la disponibilidad horaria, y por último mi experiencia laboral? O sea, ¿qué estaría pasando? Estaría mezclando todo, ¿y qué pasa en ese punto? El texto pierde la coherencia. ¿Y qué es lo que pasa? Hace que no se comprenda o que la información no llegue de manera correcta al destinatario, al receptor. Entonces, acá digamos, la coherencia es uno de los puntos fundamentales por los que tenemos que prestar atención a estas cuestiones. Porque otro tema a tener en cuenta, cuando hablaba anteriormente de la formación relevante, separarla de la relevante. Si yo, por ejemplo, mando un currículum porque hay un puesto, no sé, se necesita una profesora de inglés, por ejemplo. Bueno, yo cumplo con el requisito de ser profesora de inglés, pero cuando pongo cursos realizados, por ejemplo, incluyo que aprendí bordado chino, que hice un curso de manicure. Ahora, yo pregunto, y esto sí me encantaría que por favor alguien me responda, ¿les parece que eso es relevante, esa información, o solamente me tengo que acotar a lo que, digamos, a lo que me pide mi currículum? ¿Esa información resulta relevante? Chicos, no estoy viendo el chat. Si No, alguien está Por escribiendo... chat No, está me parece respondiendo, que- Claudio te respondió que no es relevante. Carolina también dice, no, No me profe, no es parece. relevante y tampoco está adecuado. Exactamente. Muy bien. Muy bien, sí, yo creo que este ejemplo del currículum es uno de los más claros y para ver este tema, porque justo acá podemos ver todos los temas juntos. Yo no puedo mezclar la información, tengo que ver concretamente, de separar lo relevante de lo irrelevante, lo formal de lo informal. Tampoco puedo escribir como si estuviera escribiendo con un amigo en un currículum vitae. ¿Alguna pregunta? No, por ahora no. Por mi parte se entiende todo. Bien. Y acá Casani va a decir que la coherencia, digamos, va a plantear lo que había estado diciendo anteriormente, que la coherencia establece cuál es la información pertinente que se ha de comunicar y de qué manera se ha de hacer. En qué orden, con qué grado de precisión y detalle, que es lo que había estado marcando anteriormente. Fíjense que él plantea en qué orden y con qué grado de precisión y detalle se arma esta estructura textual. Y pone como ejemplo que las redacciones o las exposiciones de los alumnos que son desorganizadas, que repiten ideas y las mezclan, que no dicen las cosas de forma adecuada, aquellas que no tienen ningún esquema diríamos que son textos incoherentes. Y acá voy a hacer un punto porque, como dije hoy al comenzar, nos ha pasado, creo que a los profes también, pero a mí puntualmente en mis comisiones, colocar en algún momento que el texto no se entendía o que no tenía coherencia, porque además de todo, digamos, de seleccionar bien lo que se va a poner o lo que no se va a poner, ¿por qué no se entendía? Porque cuando uno escribe hay que tener ciertos códigos, hay que respetar los signos de puntuación. Me pasó en una ocasión leer un texto, un escrito, donde era media carilla de escrito todo de corrido, sin puntos, sin comas, sin nada, sin punto y coma, sin puntos y aparte nada. Entonces eso hizo realmente inentendible, porque uno, digamos, cuando escribe o cuando habla, uno pone la coma, pone el punto y aparte, y eso le va a dar la entonación,
que significa que ahí es donde yo paro, hago, y es lo que realmente lo hace entendible a lo que quiero decir o a lo que estoy escribiendo. Digo por si alguien recuerda que haber puesto esto, y bueno, para tener en cuenta que, como dijo el profe Dani en alguna ocasión, los signos de puntuación no están de adornos en un texto, ni son tampoco casuales. O sea, están por algo y cumplen una función. Está, no sé, Dani, ¿querés agregar algo, Johan? Te leo un chat, dice Daniel Rajido, dentro de separar lo relevante Sí, o irrelevante, dentro de separar lo relevante o irrelevante, entraría, por ejemplo, quitar aquellas cosas que no le interesan al empleador. O sea, si aplico para un trabajo de mecánica, sería irrelevante poner que tengo experiencia trabajando en un restaurante, solo por poner un ejemplo. Exactamente, sí, sí, sí. Sí, porque como planteé hoy, si yo me presento, es perfecto lo que están diciendo, porque si yo me presento a un puesto de profesora de inglés, no creo que a la persona que me vaya a tomar le interese si yo hice bordado chino o si sé jugar al fútbol, por ejemplo, no sé, por decir un ejemplo Miriam, ahí se me ocurre en esto que estás planteando algo excesivo. que... perdón, se me ocurre en esto que estás planteando algo que habíamos, en lo que insistimos muchas veces en las clases con la profe o con Johan, con Celeste y con vos, el tema de, cuando vos tomaste el tema de la puntuación. La puntuación que no es un signo caprichoso, cuando nosotros con los profes insistimos en que es importante puntuar, organizar la información en párrafos, que esos párrafos que trabajaron el otro día en la última clase con el profe, ¿no? Esta importancia de organizar párrafos que tengan determinada extensión, que tengan unidad temática, esas cuestiones van afectando a la cohesión, a la coherencia, perdón. Cuando nosotros leemos textos que tienen oraciones inconclusas, que no hay ninguna puntuación y que son oraciones larguísimas y eternas, que no hay separaciones en párrafos, en realidad hay una cuestión normativa de peso. Inclusive, Dani, que en la Sí. misma oración se salte de un tema a otro. Claro. Exactamente, claro. Ahí hay una cuestión, fíjense que y nosotros insistimos muchas veces en que la escritura es un código que se recibe con posterioridad, no es simultáneo. Entonces nosotros tenemos que tener muy en cuenta las condiciones de la recepción. Si nosotros escribimos textos con mucha información amontonada, si no la separamos en párrafos, si no utilizamos los puntos donde tienen que ir, si hacemos oraciones extremadamente extensas, lo más seguro es que esté afectado el sentido. Esto que planteaba Miriam y el profe, de que la cohesión tiene que ver fundamentalmente con la coherencia, perdón, tiene que ver con esta posibilidad de construir sentidos, ¿no? Todo esto que Miriam les planteó de la organización de la información, de la distribución de la información dentro del plano del texto, está orientado fundamentalmente a la construcción de sentidos. La coherencia es una propiedad que va por ese lado, ¿no? Va por la posibilidad de que el texto tenga un sentido y que el receptor en la instancia de la recepción pueda acceder a ese sentido. Más allá de que las interpretaciones de un texto siempre son múltiples porque dependen de quien lo lea, dependen del lector, el texto tiene que ser portador de sentido. Y la coherencia obra en ese aspecto, ¿no? Y ahí, recuperando, digo una cosita más, Miriam, y cierro la idea, ¿no? Pero ahí ustedes piensen que la profe habló de la coherencia orientada a la producción del texto, ¿no? Que afecta, por supuesto, los procesos de comprensión, de interpretación y de asignación de sentido. Nosotros también piensen ustedes la coherencia en el sentido de la circulación texto-lector, ¿no? Nosotros también asignamos sentidos al texto a partir de una cantidad de cosas que se nos remueven cuando leemos. Por ejemplo, los conocimientos enciclopédicos. Cada vez que nosotros leemos, se activa en nosotros una cantidad de conocimientos que tenemos almacenados en nuestra memoria a largo plazo. La profe en algún momento habló de este concepto, y esos conocimientos que nosotros tenemos ayudan, a veces no, a la construcción de sentidos. Y todo eso obra en términos de la coherencia, ¿no? Como dijo el profe en un momento de la clase de hoy,
nosotros asociemos siempre que todo esto que nosotros decimos y que a veces parece como la cáscara del texto, ¿no? La puntuación, la organización en párrafos, las ideas con las oraciones bien puntuadas, que parecen como cáscara, como cascarilla, en realidad son elementos fundantes y sumamente relevantes para que el texto adquiera sentido. Y la coherencia tiene que ver con eso, con la posibilidad de que el texto tenga un sentido completo, pleno, y que ese sentido pueda ser reconstruido de esa manera o de otra en el proceso de la recepción que hace el lector. Eso, Miriam. No sé, profe, si vos querés decir algo. Sí, un cachito nomás. En esta idea que planteábamos en la clase pasada de la escritura como ordenación del pensamiento, ¿no? Claro. Bueno, la coherencia es fundamental. O sea, no solamente vean esto como competencias textuales específicas, sino que también de forma ulterior o de forma simultánea, este asunto por darle sentido, orden, estructura al texto, también te ayuda a ordenar el pensamiento. Qué interesante esta relación entre lo que escribo y cómo eso sirve como una suerte de gimnasia al pensamiento, ¿no? Entonces, esta cosa que yo siempre señalaba, mal escrito, mal pensado, un poco apuntando a esto, ¿no? Si desordenas todas las cosas ahí, las pegas, las copias y las pegas, las escupes en el texto, permítame la ilustración, las escupes en el texto y las tiras allí, bueno, seguramente también esa operación desordenada, incoherente está ocurriendo acá y se va a ver reflejada también en el texto. Entonces, la relación es, digamos, de doble afectación. En la medida en que yo me esfuerce por hacer un texto compacto, ¿no? Unívoco en términos de sentido, ¿no? En términos de estructuración, en esa misma medida eso va afectando mi estructura cognitiva al momento de elaborar, de parir, de ideas, lo voy a hacer también de forma coherente. Entonces, aquí hay una suerte de relación tautológica, ¿no? De principio y fin y de doble afectación que está bueno también. Sí, sí, tal cual. Claro, justamente, digamos, hay que tener en cuenta que todas estas propiedades son las que le van a dar la estructura al texto. Y si alguna de ellas no está, si alguna de estas propiedades no está, el texto pierde sentido. Porque justamente yo creo, como dijeron los profes anteriormente, hay que mantener la coherencia, valga la redundancia, para que el texto sea bien recepcionado por el lector. Porque justamente nos ha pasado eso en algunos escritos, que al no haber ni signos de puntuación, uno no puede saber, o sea, no puede terminar de entender la idea de lo que se quiso poner. El texto perdió sentido. Entonces, es importante que de ahora en más, y conociendo todo este tipo de propiedades y todo esto a lo largo de los trabajos que hemos venido haciendo y que los profes han venido explicando, a partir de ahora, se tomen su tiempo, como decía el profe Johan, que no escupan la escritura, sino que se detengan a pensar, a seleccionar lo que van a escribir, que hagan borradores. Recuerden que el profe Dani también había dicho que no es un proceso acabado, sino que siempre hay que volver sobre el escrito, hacer correcciones, mirar si lo que puse es lo que quería poner, si está bien organizado el texto. Y esto, bueno, tiene que ver con la coherencia y la adecuación que hemos visto hasta acá. Y ahora vamos a otro de los puntos fundamentales, que es la cohesión. La cohesión hace referencia a las articulaciones gramaticales del texto. Y acá vamos a ir a lo que dijo el profe Dani, si recuerdan que texto viene de textus, del latín, y que significa tejido. Entonces, estas diferentes frases que componen un texto se van a conectar entre sí. Y acá volvemos a la importancia de la construcción de las oraciones, de la selección de conceptos, para luego formar las oraciones, y con las oraciones los párrafos, todo lo que tienen que llevar en cuenta. Las diferentes frases que componen un texto se conectan entre sí formando una red de relaciones. Los mecanismos que se utilizan para conectarlas pueden ser de distinto tipo. Y entre estos tipos encontramos, por ejemplo, las repeticiones o anáforas, que consisten en las repeticiones de un mismo elemento en oraciones sucesivas.
Acá, en este punto, hago una llamada porque, por ejemplo, en un trabajo, cuando hicimos los trabajos de los videos, los escritos sobre los videos, me pasó encontrar en un trabajo que en un párrafo de 5 o 6 oraciones, encontrar 8 veces la palabra México. 8, en un solo párrafo. Me llamó muchísimo la atención porque, esto tiene que ver con la cohesión, con que hay distintas cosas que a tener en cuenta. Y, por ejemplo, buscar alternativas para que eso no ocurra, porque en realidad llegó un punto que uno, lo único que quedó claro era que este video se había desarrollado en México, porque no permitió ver otra cosa. Entonces, acá voy a poner un ejemplo, y voy a poner, María fue al refugio y adoptó un perro. A la noche lo sacó a pasear, luego lo dejó en el patio. Acá, por ejemplo, María, que es la elipsis del sujeto, lo sacó a pasear y lo dejó en el patio, hacen referencia a la misma persona. Y acá puntualizo, por ejemplo, como en el caso de México, que tienen que buscar alternativas que ya sean sinónimos, pueden buscar. También hay una forma de buscar la cohesión en el texto, que es a través de los conectores. Muchas veces vimos que no se utilizan prácticamente conectores, y tampoco se utilizan muchos sinónimos. Entonces, eso hace que el texto se vuelva de una densidad que es imposible de leer, porque se convierte en una sola repetición que va y viene todo el tiempo. Bueno, ahí no sé, ¿quieren agregar algo, Johan, Dani? Yeah. ¿Me puedo meter? Sí, Dani. Sí. Ahí no, recuperar algo que planteaste al principio. Si nosotros comparamos la coherencia con la cohesión, fíjense, chicos, que cuando nosotros hablamos de la coherencia es una propiedad que aparece en la superficie del texto, pero que se realiza plenamente como en las profundidades del texto, ¿no? Recuperando un poco lo que plantea Van Dijk sobre el texto, él dice que Van Dijk plantea que el texto es, lo representa con la forma de un cubo, y dice, en un texto podemos reconocer niveles y dimensiones, ¿no? Y en esta idea de Van Dijk, la idea, el texto es como si tuviera capas de profundidad, ¿no? Tiene la superficie, pero podríamos reconocer como niveles, como otros niveles que no aparecen visibles, que son invisibles, ¿no? Y que se recuperan en actos de lectura. A veces, bueno, con la profe, con otro grupo que trabajamos, le decíamos, a veces cuando un profe pregunta, ¿qué crees que el autor quiso decir cuando cuando hizo esta afirmación? ¿O qué significado tiene este símbolo dentro de este texto? Bueno, ahí en realidad estamos apelando a construir sentidos que no están explícitos en el texto, ¿no? Que los tengo que empezar a buscar a partir del establecimiento de ciertas relaciones, que lo tengo que buscar, por ejemplo, a partir de pensar aquellas cosas que no están dichas, pero que sí están dichas a través de elementos que aparecen en la superficie. Entonces, la coherencia es una propiedad que encuentro en la parte superficial del texto, pero que se realiza con más plenitud en las partes más ocultas, ¿no? En esas profundidades que nosotros develamos y encontramos cada vez que hacemos un ejercicio de interpretación. La cohesión, sin embargo, como dijo la profe, es una propiedad de superficie. La cohesión está bien explícita, se realiza a partir de determinados lazos gramaticales y léxicos, ¿no? Entonces aparece no tengo que ir a buscarla en ningún otro lugar, aparece cuando yo escribo, cuando yo hablo, en lo que hablo o en lo que escribo, ¿no? Esa es una diferencia importante que ustedes pueden establecer. La coherencia como una propiedad de superficie y de profundidades, y la cohesión una propiedad eminentemente superficial, visible, es lo que vemos o es lo que escuchamos, ¿no? Y a partir de eso que vemos o que escuchamos se van a establecer determinados vínculos o lazos o recursos de cohesión que son necesarios para darle al texto esto que le decía la profe, que es la textura, ¿no?
este tejido que es el texto. El texto viene del latín, como dijo la profe, del verbo tejer, ¿no? Y es eso, es un tejido, es una urdimbre, ¿no? Cada elemento aparece conectado con el otro. Imagínense ustedes el texto como un suéter. Si le cortan un puntito al suéter, se les desarma todo. Bueno, con el texto pasa lo mismo, ¿no? Si yo afecto su cohesión, si afecto estos lazos que le van a dar unidad, estructura, que le van a dar cohesión justamente, el texto se va a desarmar y va a perder toda su fuerza. Uno de los recursos de cohesión o de los errores de cohesión más frecuentes tienen que ver con este que Miriam les planteó recién, ¿no? La repetición de palabras. Pero esto es viejo, Miriam. A veces en la primaria misma la maestra decía, estás repitiendo esta palabra, a ver cómo la... Bueno, lo que nosotros tenemos que pensar es cómo ese mismo ítem lexical o esa misma palabra, yo la puedo transformar, la puedo modificar, la puedo decir de otra manera, o la puedo omitir directamente del texto, del párrafo, de donde esté situada, ¿no es cierto? Para no caer en repeticiones innecesarias. Si bien la repetición es un recurso de cohesión, pero las repeticiones innecesarias no. Yo repito palabras cuando quiero intensificar significados. Cuando quiero que una palabra al receptor le quede súper clara, la repito y la repito. Pero si no, la repetición no está bien, no está bien, no está bien, me estoy riendo del chat, Miriam, ¿qué les iba a decir? Bueno, la cohesión, cuando yo repito palabras estoy cayendo en un error de cohesión, ¿no? La repetición la tengo que solucionar en estas posibilidades que la lengua ofrece, que Miriam les planteó recién. La cambiaré por un pronombre, por él, por ella, por qué. Usaré pronombres para reemplazarla. Usaré la elipsis, la omito. Fíjense ahí en el ejemplo que da. María fue al refugio y adoptó un perro, a la noche lo sacó a pasear. Sigue hablando de María, pero no es necesario mencionarla, porque cuando yo estoy leyendo o escuchando esto entiendo que es María la que sigue haciendo la acción. Claro. Esta vieja idea, Miriam, me voy a ir a la escuela primaria de mi tiempo del sujeto tácito. Perfecto, todo lo que sea para clarificar, está bien, está perfecto. Claro, esto que se enseñaba el sujeto tácito, bueno, el sujeto tácito, enseñado gramaticalmente no tiene sentido, porque no está contextualizado, pero acá, cuando nosotros vamos a esta idea no, a veces no es necesario decir todo el tiempo quién está haciendo la acción, porque es súper claro, todo lo entendemos. Entonces apelamos a esta idea del sujeto tácito, desinencial, o a esta elipsis, o a esta omisión, ¿no es cierto? Y que tiene que ver con un montón de recursos. Chicos, nuestra lengua es tan potente, es tan rica, que nos ofrece un montón de posibilidades para evitar las repeticiones. Entonces, cuando ustedes ven, lo que pasa es que eso implica lo que el profe les dijo el otro día, ¿no? Ir al texto varias veces. Entonces ahí yo detecto que repetí 8 veces la palabra México en 4 renglones. Entonces, bueno, a ver, ¿cómo saco este? Pondré, no sé, allí, sacaré la palabra en ese lugar, buscando como distintas alternativas lingüísticas que me van a permitir justamente eso. Pero piensen la cohesión en este sentido, ¿no? Acá me río porque acá alguien dice urdimbre, qué buena palabra. Pero el texto es eso, chicos, es esto, es un punto se engancha, es el tejido, un punto con el otro y el otro con el otro. Entonces, la cohesión es esa propiedad que al texto le da la condición de textualidad, aunque sea repetitivo el término, ¿no? Claro. Le da fuerza interna. La cohesión es eso, es una fuerza interna del texto, y se logra cuando un elemento se teje con el otro, se conecta con el otro. Y tiene, tiene que ver con estos ejemplos que le está planteando Miriam. Eso no es que decir. Claro, porque yo pensaba, escuchen qué pasaría, por ejemplo, con esta oración, si la escribiéramos con las repeticiones. María fue al refugio y adoptó un perro, María a la noche lo sacó a pasear, María luego lo dejó en el patio. O sea, pierde todo justamente este sentido dentro de la estructura del texto, y aparte se vuelve de una densidad que llega, o sea, que es imposible de leer. Johan, ¿querías decir algo? No, digamos que, por ejemplo, la anáfora como figura, tú puedes utilizarla, pero en otros registros y en otro tipo de textos, claro. ¿No? El texto poético, por ejemplo, hay escritores que escriben con este recurso, pero ahora que estamos en una etapa, digamos, incipiente de la escritura, teniendo plena conciencia de lo que voy a escribir,
es importante tener en cuenta esto. Lo otro es que hay un orden, hay una suerte de, diría Chomsky, una suerte de gramática inmanente, ¿no? Que viene aparejada con esto de que somos nativos de una lengua. Interesante, ¿no? Que vivimos una lengua, vivimos en una lengua, ¿no? Este asunto de Cioran, vivimos dentro de una lengua. Y tú ves al niñito de 5 años ya elaborando oraciones completas, por lo menos a la vieja usanza de sujeto, verbo, predicado, normal. Claro. Bueno, esto con el ejercicio, la lectura y la escritura a la par, como decíamos, que eran dos procesos aparentemente diferenciados, pero son complementarios. Entonces, es interesante esto porque en esa gimnasia gramatical ya hay una suerte de gimnasia inmanente, perdón, gramática inmanente, ¿no? Porque somos nativos de una lengua, nacimos dentro del marco contingente de una lengua. Lo interesante es cómo vamos desarrollando y complejizando nuestras formas de tejido, ¿no? Esta expresión del tejido, que sí, ciertamente a mí también me gusta mucho la metáfora del tejido, porque el tejido es una unidad compacta. No hay baches en el tejido, no hay saltos en el tejido. O sea, ¿Cómo le vas dando forma a ese tejido? Claro, yo estoy pensando en mi abuela tejiendo en el punto cruz, y entonces se salta una cosa y queda un bache ahí, ¿no? Y se ve, y se Sí, observa ahí, el bache. hola chicos, hola Miriam, no la estaba acá escuchando. En el ejemplo que pone Miriam, María fue al refugio, está perfecto, porque ahí ustedes pueden ver cómo la anáfora recupera la idea previa. O sea, cómo la coherencia, el tema de la cohesión, esto que nos permite establecer las relaciones dentro del texto, lo que serían los hilos del tejido, que para esto que decía Johan, de tejiendo y que bueno, si te tragas un punto queda un hueco, la anáfora lo que permite es justamente que cómo levanto el punto, ¿no? Cómo levanto el punto atrás para que el tejido se vaya manteniendo de manera consistente y que tenga elasticidad y que tenga el matiz que uno le quiera. Entonces el ejemplo dice repeticiones o anáforas. Este sería un recurso para poder ver cómo identificar la cohesión dentro del texto. Consiste en repeticiones de un mismo elemento en oraciones sucesivas. Digamos, sería cómo evitar la repetición de ese elemento. Por ejemplo, ¿cuál sería el elemento que uno debería evitar repetir? Acá en este caso, por ejemplo, si yo pongo María fue al refugio y adoptó un perro, María a la noche lo sacó a pasear, María lo dejó en el patio. Ahí, el sujeto es María. Para no repetir María, utilizo elementos que me permiten, que estarían, digamos, para que nos permite evitar la repetición, y sería María fue al refugio y adoptó un perro, punto. A la noche, ahí es a la noche, esto que decía el profe del sujeto tácito, el famoso sujeto tácito. ¿Quién sería que a la noche sacó a pasear qué cosa? María. ¿Y qué cosa sacó a pasear? El perro. Entonces ahí yo, con este punto seguido y a la noche, digamos, restituyo el sujeto que está en la oración anterior. También lo podría haber, en vez de haber puesto un punto, podría haber puesto un punto y coma. Si yo hubiera puesto un punto y coma, sería una oración coordinada, por ejemplo, algo que generalmente hacen ustedes, que no cortan en punto, sino en punto y coma. Pues yo decía, bueno, ¿por qué sería una coordinada? Porque el sujeto lo sigo teniendo adelante. Después ese punto, luego lo dejó en el patio. ¿Qué dejó en el patio? El perro. ¿Y quién dejó en el patio el perro? María. Entonces ahí, la anáfora es ese elemento anterior, fíjense, María. Ahí sería lo que nosotros estamos evitando repetir. Entonces, no es que digamos, ¿qué es lo que permitiría la anáfora? Evitar las repeticiones de un término. En este caso, el sujeto. No es que la anáfora sea la repetición, sino es evitar la repetición. ¿Sí? Quiero que quede claro ese concepto para que no haya confusiones. Ahí más o menos se aclaró la idea sobre la anáfora. No estoy viendo el chat, pero si no, también tendría, acá lo abro. Lo otro claro, es la metáfora, ¿no? Justamente es lo que había puesto ahí abajo, que digo que estos mecanismos se utilizan para evitar la repetición en este caso puntual, del ejemplo del nombre María, y que el texto no resulte reiterativo.
Bien. Y ahí habría que explicar qué es la elipsis de sujeto. Ahí, Dani, si lo querés explicar. Sí, la elipsis es un procedimiento de cohesión que consiste en elidir justamente, ¿no? En suprimir, en eliminar una información, porque esa información es fácilmente, voy a usar esta palabra, reponible, porque el contexto mismo lo permite hacer, ¿no? Cuando nosotros, ahí en el caso de la elipsis de sujeto, es sacar el sujeto, eliminarlo, como hizo, miren el ejemplo que da, María no vuelve a aparecer en la segunda oración, ni tampoco vuelve a aparecer en la tercera, ¿no? Lo que hizo ahí fue una elipsis, suprimió un elemento que aportó antes, entonces no es Claro, que es necesario recuperado en volverlo a una traer. experiencia previa. Exactamente. Eso es, bueno, ahí la profe dijo de que volvemos con el punto para atrás. Eso, la cuestión es ese hermoso trabajo que hacemos cuando nosotros hablamos y escribimos, ¿no? No hace falta volver a decir elementos porque si está bien conectado, si hay una buena conexión, buenos recursos de cohesión, el que lee el texto entiende que sigue hablando de María y que no cambió el sujeto de la acción, ¿no? Entonces lo elido, lo suprimo, lo saco. La elipsis tiene que ver con eso. Y eso refuerza la cohesión, ¿ven? Porque necesariamente el lector se va a ir a un elemento que ya fue presentado anteriormente. Y ahí es donde se empieza a hacer este hermoso tejido. Yo quería agregar igual que en general cuando nosotros hablamos, fíjense lo que nos pasa. Nosotros como hablantes, que somos hablantes competentes, todos los que estamos acá, en general utilizamos los recursos de cohesión hasta de manera natural, si se quiere, corregime, profe, si querés, pero más o menos naturalmente nosotros no repetimos palabras, cuando hablamos o lo hacemos con alguna intencionalidad. El problema nos viene cuando escribimos, eso tiene de complejo la escritura, ¿no? Cuando escribimos, no sé por qué, no sé qué nos pasa, no sé si es en esta intención de que el otro tenga claro la información, pero empezamos a repetir. Y esa repetición es muchas veces, y ahí voy a retomar algo que dijo el profe, en este proceso de aprendizaje de la escritura es innecesario, totalmente. Entonces, yo voy a repetir cuando necesito que a la profe o al profe que va a leer el trabajo le quede claro que hablo de esa idea o de ese objeto. Si no, no es necesario, chicos, porque el contexto mismo nos tiene que decir que sigo hablando. Y cuando ustedes ven que el texto se les alarga tanto, ¿qué es lo que nos pasa cuando corregimos? A veces los párrafos son tan largos, o las oraciones son tan largas que a veces ya no sabemos de quién están hablando, ¿no? Claro. Bueno, y ahí la cohesión se fue al tacho, porque se desarmó el texto. Ahí pasa lo que estuvimos tratando de decir, ¿no? Se cortó un punto y el tejido empezó a disolverse y a desarmarse y no se puede construir nada. Piensen esto, la cohesión es cuerpo, ¿no? Es unidad, es textura, el texto tiene que estar bien armado, bien equipado, si no se diluye todo. Y si bien la profe habló de adecuación, de cohesión y de coherencia, los conceptos se dialogan todo el tiempo, están en vínculos. Si yo no logro coherencia, es muy difícil que haya cohesión. A veces la falta de cohesión es intencional y nosotros podemos reponer lo que falta, pero en general son propiedades que actúan como en simultáneo, ¿no? Están siempre de la mano. Piensen al principio, la profe dijo, las propiedades son aquellas condiciones que un texto tiene que tener para que lo consideremos texto. Entonces no es que un texto solo tiene cohesión pero no tiene nada más, o solo adecuación y no tiene, no. Claro, Tiene que tener todo. Sí, profe. esto que vos decías ahí, Dani, de que cuando hablamos generalmente no repetimos, el problema es cuando escribimos, y estos elementos los lazos cohesivos que está presentando la profe Miriam, justamente son herramientas que nos permiten trabajar el texto cuando uno le dice, bueno, hay que corregir, ¿no? Seguramente vamos a hacer una actividad de reescritura aplicando las actividades de las propiedades textuales. Me dice, bueno, tengo que corregir. ¿Y qué corrijo si para mí está bárbaro? No, dice, no, a ver, vamos a ver la cohesión. ¿Cómo está armado este párrafo, por ejemplo? A ver, ¿cuántas palabras hay repetidas? Bueno, a ver, ¿cómo puedo ir eliminando las repeticiones? ¿Qué recurso puedo utilizar para eliminar estas repeticiones? Entonces ahí aparece la anáfora y la catáfora.
lo que está para atrás y lo que está para adelante. ¿Me conviene un punto? ¿Me conviene un punto y coma? ¿Quedó muy lejos el sujeto? ¿O lo traigo más acá como para que no se pierda la idea? ¿Dónde está el verbo acá? Y ahí es donde empezamos a ver los procesos de corrección. Porque al principio decíamos, bueno, a ver, hay que revisar. Y ustedes nos miraban con cara de diciendo, ¿de qué tengo que revisar si para mí está bárbaro? Y voy a decir, no, y el profe Johan se fíjate esta palabra, que el profe es como que le gusta más Intagaray. Ahora ya vamos teniendo las herramientas, que es las que está presentando la profe Miriam de propiedades textuales, para que nosotros empecemos a ver qué es lo que tengo que corregir yo cuando tengo que corregir el texto. Uno de estos elementos es en la cohesión es esto de las repeticiones, que cuando vamos enumerando, por ejemplo, y entonces empiezan a repetir, cuando van enumerando empiezan a repetir palabras porque se nos acaban las del vocabulario también. Entonces, ¿qué hago ahí? Busco en el diccionario a ver qué es lo que sucede para buscar sinónimos. Y presto atención, como dijo el profe Johan otra vez cuando veíamos el tema de utopía, si esa definición está dentro de esa, corresponde al sentido que le quiero dar en la oración. Y a veces tiene que ver con los conectores también. Cómo construyo esas frases conectivas que me permite relacionar con el sujeto o con el verbo lo que quiero decir. Entonces, esto que decía el profe Dani de los elementos que hacen de que el texto tenga este campo semántico, pueda relacionarse entre sí, implica muchos procesos de corrección. Y a veces cuando no sabemos cómo hacerlo, lo que tengo que hacer es ir a estudiar las propiedades textuales y ahí voy a empezar a encontrar un montón de herramientas que me van a permitir corregir el texto. Si a veces nos perdemos, lo importante siempre es las reglas. Para eso sirven las reglas dentro de la escritura. A veces dice, bueno, no, pero no sé, bueno, está bien, y se enojan con la vieja de la gramática, la vieja de la Real Academia, los de la Real Academia Española, pero bueno, nos dan las herramientas para decir, bueno, esta es la idea, después veo cómo lo rompo. Pero ahí nos dan las herramientas, dicen, bueno, esta palabra puede ser así o no, o este verbo lo puedo usar de esta forma, este lo puede relacionar con este, y uno ya empieza a hacer una cuestión de laboratorio. Digo esto y me voy, así Miriam, pobre, no sigue con su clase y no me meto más. A mí una vez mi abuela, y le voy a hacer un homenaje por el Día de la Madre, al día anterior, mi abuela, doña Lucrecia, era profesora de lengua. Si yo soy un sargento, mi abuela era enana, era más sargento que yo, 1,5 m, una pequeña Franco, nada más que en versión femenina, y enseñaba lengua, la famosa y bien ponderada vieja de lengua. Cuando era chica, yo era la vieja de lengua, esa era mi abuela. Y mi abuela era muy buena enseñando, pero tenía una cosa, la vieja tenía menos oído, no distinguía el timbre del ladrido de un perro. Cuando ella enviudó, pero ella tenía el ego alto, es decir, si yo puedo dar clase, puede dar clase cualquiera. ¿Qué pasa? Mi abuela enviudó, ya no sabía qué hacer de su vida porque se jubiló joven, tenía muchos hijos, pero quería gozar de la vida. Entonces mi abuela dijo, bueno, toda mi vida quise tocar el piano. Me voy a poner a tocar el piano. Todos le decían, pero abuela, o sea, vos no distinguís el timbre del ladrido de un perro, o sea, ¿cómo va a tocar el piano? Y la vieja dijo, yo voy a tocar el piano. ¿Y qué hizo? Yo estaba sorprendidísima porque mi abuela tocaba el piano. ¿Qué me dijo ella? Lucrecita dice, la partitura es matemática. La negra dura un tiempo, la blanca 2 tiempos, la redonda 4 tiempos. Acá no es una cuestión de filosofía cuántica, esto es aprender a combinar los tiempos que aparecen en el pentagrama. Y efectivamente, la vieja que no distinguía el timbre del ladrido del perro, aprendió las reglas de la lectura de la música y ella tocaba lo que aparecía en la partitura. Y la vieja tocaba efectivamente, uno no podía encontrar emocionalidad porque realmente ella no distinguía, pero sí podía tocar el tema. ¿Qué quiero decir con este ejemplo en homenaje a mi abuela a la que tocó el piano? Que para mí es un ejemplo de dedicación en estas cosas, es que en la escritura sucede lo mismo. Quizás no seremos Borges o Neruda o Pizarnik en buscar esa emocionalidad en lo que uno transmite, pero sí puede, aprendiendo las reglas, construir un texto
que puede hilvanar ideas, que se pueda entender, que pueda transmitir esto que decía el profe Dani, generar cierta, digamos, que puede interpelar al enunciatario. Entonces, las reglas son fundamentales para poder movernos dentro de un esquema que permita al otro entender lo que se dice y hacer como la vieja Lucrecia, que no distinguía el timbre del ladrido de un perro, y lograr tocar el piano, pobre mi abuela, que Dios la tenga en la gloria y no la suelta. Estoy tratando de lograr una sonrisa del Dani, no hay forma, hoy el Dani me puso cara seria. Pero bueno, nada, quería decir... Tiene cara de día de viento, Dani. Ah, no. Tengo cara de profe de viejo de lengua. Eso. No, porque la vieja de lengua es una vieja con rodete. No sé cómo ha sido la de ustedes, pero a mí era una vieja con rodete, cara de sargento, si era mi abuela. O sea, mi imaginario de vieja de lengua. Vos no tenés pelo, Dani, así que no puedes ser vieja de lengua. Y bueno, nosotros en este momento somos los viejos de APD. Los viejos de AP. Bueno, ojalá que les sirva Ustedes, Miriam. Me voy yendo, la dejo a la Miriam Perdón. que continúe. No sé si alguien quiere decir algo al respecto. Sí, si hay, porque no estoy viendo el chat, si hay alguna consulta antes que se me vuele la puerta. No hay nada, no hay nada en el chat. No hay nada. Estoy atento a eso. Bueno, vamos a continuar después de este... Dale. Bueno, seguimos para finalizar con el tema de la cohesión. Casani dice que la cohesión es la propiedad del texto que conecta todo lo que vinimos diciendo anteriormente, conecta las diferentes frases entre sí a través de distintas formas. Estos mecanismos tienen la función de asegurar la interpretación de cada frase en relación con las demás y, en definitiva, asegurar la comprensión del significado global del texto, que es como un resumen de todo lo que estuvimos diciendo anteriormente y ejemplificando. Y por último, bueno, después entre estas propiedades se encuentran la gramática, que es algo plantearon los profes, Johan y Dani, que es la relativa a la construcción de las frases, cómo construyo las oraciones, por ejemplo, las oraciones clásicas en sujeto, verbo y predicado. Por ejemplo, cuando digo Juan juega al fútbol, Juan es sujeto, juega núcleo, juega al fútbol es el predicado. Justamente acá también entran el tema de la puntuación, los signos de puntuación, todas estas cosas que pedimos por favor que a partir de ahora tomen muy en cuenta con todas estos elementos nuevos que están teniendo y que los pongan en práctica ahora a la hora de escribir en la presentación de los trabajos. Bueno, por otro lado, la presentación, que tiene que ver con la ejecución concreta del texto, todo esto que tiene que ver con cómo presento yo el texto, cómo tengo que empezar por la introducción, mantener lo que habíamos dicho anteriormente, mantener la cohesión, la coherencia. No puedo presentar de la misma forma una tesis, por ejemplo, que un trabajo práctico para alguna materia. Dani, no sé si vos querés, o Johan quieren decir algo más con respecto a la gramática, ustedes que son, vos Dani que sos especialista en gramática, puntualmente. Johan es más especialista que yo, me parece. Ah, bueno, cualquiera de los dos, si quiere agregar algo. Está bueno. Primero, bueno, me gustó tu clase, de verdad que bien explícita, además que claro. Felicitaciones, Miriam, porque vienes de un área y estás asumiendo esta área, y de verdad que buenísimo, me gustó, de verdad, sigue por ahí, tienes pasta, además, ¿no? Está bueno porque ya Ariel y yo tenemos cierto tiempo en este recorrido, tú te estás iniciando y estás iniciándote con buen pie. De verdad que está buenísimo eso y alentarte a seguir por esta vía. En cuanto a los aspectos gramaticales, imagínate, ¿qué pudiéramos decir de esto? Ya me duele la cabeza solamente pronunciar gramática,
porque es tan complicada, tan complicada. De hecho, como información genérica, tal vez sea la gramática española la más complicada o de las más complicadas que hay. Es decir, ustedes ven la estructura gramatical de otras lenguas, como el inglés, por ejemplo. Entonces, hablar de gramática implica hablar de la estructura misma de la lengua, ¿no? Y bueno, tendríamos que, bueno, hay materias completas de gramática, hay estudios completos de gramática. La primera se escribió en 1492, la castellana, ¿no? Con don Antonio Nebrija. Y bueno, y de ahí en adelante se han escrito varias, ¿no? Pero, ¿de qué te sirve, no? Acuérdense de esta cosa de la gramática inmanente, de la cual habla Chomsky. Él habla de la creatividad del hablante, ¿no? Que ya viene incorporada porque nacimos en una lengua específica, y nosotros nacimos en la lengua castellana, y ya los chicos, desde chiquititos, a los 5 años, te elaboran oraciones. Ahora bien, esa, digamos, gramática inmanente, intuitiva, ¿no? Con la cual nacimos, ¿no? Tiene que ir perfeccionándose con el tiempo. Y en el plano, la gramática, sobre todo en el plano de la escritura, ¿no? Que es donde tiene su razón de ser, hay que practicarla. Si bien es cierto, yo no creo, y esto ya es una apreciación personal, que ni Borges, ni García Márquez, ni los grandes escritores que en el mundo han sido, hayan sido estudiosos sistemáticos de la gramática, pero sí hay una garantía, y esto como recomendación para todos. La lectura te va ayudando a ir perfeccionando tus formas del decir. Yo voy a colocar un ejemplo ya para cerrar esta partecita. En la entrevista que le hace Plinio Apuleyo Mendoza a García Márquez en El olor de la guayaba, que es un librito del 85 que recomiendo ampliamente, ¿no? Él le pregunta, Plinio, a su amigo García Márquez, le pregunta, mire, ¿y qué leíste tú para saber todo esto y para escribir de esta forma? Y García Márquez le dijo así: todo lo que había que leerse en Occidente. No todo. Y el tipo le pregunta, ¿todo? Y él responde taxativamente, todo. ¿Qué quiero decir con esto? Que para tener una claridad escritural es necesario también mucha lectura, mucho trabajo, mucho esfuerzo y soltar la pluma, lo que yo siempre señalo. Si bien es cierto, ojalá de acá salga un Borges, ojalá de acá salga una Silvino Campos, sería maravilloso, ¿no? Sería una cosa fantástica, pero probablemente no. Sin embargo, yo creo que hay competencias textuales que debe tener cualquier profesional, y es así, o sea, no es una cuestión optativa. Todo profesional debe tener una competencia textual, ergo una competencia cognitiva, porque repito, esta asociación entre lo escrito y lo cognitivo y la estructuración del pensamiento es importantísima. Eso, no más. Miriam, si me dejas un minutito, sí, Dale. yo retomo estas palabras que dijo Johan. La gramática tiene que ver con la organización. No hay que temerle a la gramática, es compleja porque nuestra lengua es compleja, ¿no? Piensen ustedes que la gramática igual ahora se está como, el concepto de gramática se está como ampliando a otros campos, ¿no? La gramática, por ejemplo, de las artes visuales, se dice como que cada actividad tiene su gramática. Tiene que ver con los modos de organizar, por ejemplo, lo que se escribe y lo que se dice, que no son modos caprichosos. Yo no puedo alterar, a ver, estilísticamente y para provocar ciertos efectos puedo hacer ciertos reajustes en la organización de los elementos del lenguaje, pero no puedo hacer cualquiera y en cualquier momento. No puedo decir primero, no sé, el sustantivo, después el artículo. Eso tiene que ver con la gramática, con cómo organizo las cosas. La gramática es importante cuando está pensada con fines superiores. La gramática por sí misma, que es lo que fracasó en la escuela, es que la gramática no tiene fin en sí misma. No es estudiar gramática por estudiar gramática. Hay quienes lo hacen, por supuesto, porque son campos de estudio súper interesantes. A mí la gramática, la verdad que me interesa mucho y tuve muy, muy fuerte formación gramatical en la universidad. Entonces es un campo que me súper interesa. Pero la gramática en sí misma no tiene sentido. La gramática tiene sentido cuando está, no sé si decir al servicio, Johan, pero cuando nos permite escribir, por ejemplo, ¿no? La gramática pensada en términos de pensar la escritura
es sumamente relevante, porque nos habla del sistema de organización de nuestro lenguaje. Y nuestra lengua no se organiza caprichosa. No es que el capricho de Johan cuando corrige dice, yo hoy quiero que escriban así, o miren que se ponga caprichosa y quiere... No, nosotros trabajamos en función de aspectos gramaticales y normativos, que es en lo que insistimos todo el tiempo también, en la norma, en el peso de la norma, ¿no es cierto?, que están pensados en términos de lograr mejores textos, ¿no? Y textos que puedan circular y que circulen en los ámbitos para los que fueron pensados y que tengan sentido completo y que lleguen al otro y que el otro también produzca sentido y se ponga en un diálogo súper interesante con el texto que recibe. En ese sentido piensen la gramática. Estas condiciones que retoma Miriam, que me parece que son importantes, no son menores, si bien nos parecieron al final, no son menores. Piensen que todo lo que dijo Miriam está articulado, la coherencia, la cohesión, la adecuación, la gramática, la presentación, la estilística, son todo esto, y sin intención de asustarlos, todo esto entra en juego cuando escribo, ¿no? Y ahora sí, piensen en los términos en los que le decía a la profe, que cuando escriben ya, ahora están portados, están munidos, voy a decir, palabra vieja, munidos de una gran cantidad de elementos que les pueden permitir a ustedes repensar su propia escritura. Y atendiendo fundamentalmente a que la escritura es una actividad de pensamiento, el profe insistió bastante en eso el encuentro pasado, ponemos en una actividad de gran envergadura y sumamente complejo nuestro pensamiento cada vez que escribimos. La escritura es diferida, entonces llega el otro en otro momento, el otro tiene que ser capaz, nosotros tenemos que darle pistas en el texto que escribimos para que el otro pueda comprender, y la escritura, para que yo mismo revise mi propia escritura, a veces necesito objetivarla. Necesito separarme del escrito. Es muy difícil en procesos muy subjetivos, es muy difícil armar un texto y a los 2 minutos volver a leerlo y encontrar que tiene este problema. Gente lo encuentra un poquito después, por eso el tiempo de maceración del texto y de distanciamiento con nuestro pensamiento para volver sobre él y para poder encontrarle las dificultades que pueda tener e intervenirlo. Eso. Por eso la importancia de dejar reposar el texto. Porque para que después sea de un como tiempo, un buen cuando vino, uno... Miriam. Para que sea Tal un buen cual, ni texto, hablar. como un buen vino tiene que macerarse. Si no, por Tiene que eso esto, macerarse, tal cual. perdón por la comparación, pero piensen ustedes, por eso se les insiste siempre que no escriban a último momento y manden. Claro, ¿No? claro. Que escriban con tiempo, que tengan el tiempo de volver, aunque sea, no sé, tomarse 2 o 3 horas y volver sobre ese texto, y van a ver que ya lo van a encontrar distinto. Y todas estas cosas en las que pudieron haber caído, en estos errores, en estas repeticiones innecesarias, en estas faltas de puntuación, en esta falta de organización de las ideas, es posible que las encuentren en ese otro tiempo de reencuentro con la propia escritura. Bueno, y para finalizar, que quede dejar planteado que todas estas propiedades, las 6 que hemos marcado hasta acá con los profes, tienen que estar presentes en el texto. No es que yo puedo elegir, bueno, a ver, le presto atención a la gramática y me olvido de la coherencia o de la cohesión y demás. Todas tienen que estar presentes a la hora de escribir. Y bueno, como dijo el profe Dani, a partir de ahora, con todos estos nuevos elementos que hemos sumado, esperamos que se puedan notar los cambios en la escritura. No sé, Lucre, si querés decir algo más. Si hay alguna pregunta, voy a dejar de compartir. Ahí está. No, yo solo quiero decir que estuvo buenísimo, Miriam. Vamos a seguir trabajando. Ahí lo importante, ahí estuve escuchando todo. Sí, no es un acto mecánico escribir, es un proceso de producción que involucra emociones, elecciones, pero bueno, a veces yo ponía el ejemplo de mi abuela con el tema de tocar el piano, lo que quería decir en un caso extremo, no todos tienen por qué escribir como Borges. Se puede escribir, claro. Se puede aplicar las reglas y hacer algo digno de la lectura del otro. Otros quizás tengan más pasión y vocación para una escritura
con otro enfoque, y bueno, ese es un camino que uno va construyendo. Lo importante es que, para que no se asusten, que hay herramientas, marcos y reglas que les van a permitir transitar ese camino. Miriam, clarísimo, te felicito. Ha sido una clase, Gracias. bueno, ahí los chicos no sé si quieren agregar algo. Estuvo muy bueno. Gracias, Lani. Ya ves, Lani ya está cansado y me apagó la cámara, no me quiere ver más. Aguantame, Dani, que falta 1 mes y medio. Mirá que el sábado te caigo a Radacheto, ¿eh? Ojo contigo, ¿eh? Voy a correr cerca No de sé tu qué casa. es eso, no sé qué es Radacheto. Voy a ir a una carrera que pasa por la puerta de tu casa, así que mínimo agua y no envenenada, ¿eh? No, gracias, chicos. El miércoles vamos a seguir con el trabajo. Ahora vienen las partes que a nosotros, por lo menos a mí me encantan, que es cuando uno hace un proceso de corrección de un trabajo, que va a ser el ejercicio que vamos a hacer de las propiedades textuales. Vamos a trabajar con algo que ustedes ya escribieron y van a tener que corregirlo a partir de esta clase de hoy, que son las propiedades del texto. Ya no corregir desde lo que a uno le parece, sino aplicando las reglas. Y eso vamos a empezar a hacer ahora, que es donde ahora se empieza a poner divertido, porque es un proceso de autoevaluación. ¿Sí? Y ahí es donde uno va a empezar a tener un marco para poder comprender. Gracias, Fabi, ahí siempre firme. No sé, quiero hacerle a Nadine, que está con la cámara conectada también. Bueno, chicos, vamos ya el lunes que viene vamos a empezar ya con tipos de texto. Vamos a hacer el texto expositivo y el texto argumentativo, que ya sería la última parte del programa, donde vamos a profundizar un poquito más. Ahí la última profe del grupo que va a dar clase, bueno, de Johan ya dio un práctico, pero Johan iba a dar argumentativo, después nos toca la profe Cele, que va a dar expositivo en la sala primera. Y ahí vamos a ir recuperando para poder ir llegando hacia el final del año con la producción del texto. Cualquier cosa que tengan dudas, que necesiten material sobre conectores, verbos o algunos lazos cohesivos, nos piden. Acá nosotros les vamos a ir acercando los materiales, pero bueno, en la medida que vayan necesitando, vamos a ir recuperando. ¿Alguna duda, pregunta que quieran hacer? Claudio. Hola, ¿qué tal? Sí, me pareció muy buena la clase. Yo le quería hacer una consultita. Yo trabajo en el Consejo Liberante, ¿no? Sí. Acá en el Consejo Liberante ¿De nosotros qué lugar? trabajamos. ¿Qué provincia? ¿De qué país? No, acá en Caleta Olivia. Nosotros hacemos todo tipo de trabajo de corrección de textos, en gramática, en coherencia, en cohesión y todo ese tipo de cosas cuando tenemos que elaborar los textos legales. Sí, la pregunta es la siguiente: ¿alguna vez pensaron en dar algunas técnicas legislativas en la universidad? Porque la verdad que hace mucha falta eso. Cuando nosotros nos tenemos que capacitar, tenemos que hacerlo virtualmente, con algún curso o algún taller a nivel nación o a Buenos Aires, pero acá en la zona nunca hay ese tipo Sí, de... siempre que se han dado los cursos lo hemos dado nosotros, justamente con Miriam. Claro. Inclusive hay chicas del área hemos dado 2 y hay chicas, no me acuerdo, Miriam, ¿vos te acordás el nombre de las chicas? Que fueron no me acuerdo, eran 3 chicas que fueron. Sí, pero no me acuerdo. Inclusive en la organización de la capacitación participó el juez de faltas, puede ser, no me puedo acordar, un señor que no sé si se jubila. Justamente lo Sí, dimos ya se jubiló. bueno, con él organizamos y con él se hizo. Sí, nosotros hacemos estas cosas, digamos, trabajarlas, Bueno. se llaman propiedades textuales, esto que quité, estas Exacto. cosas. Las propiedades, Sí. pero no solamente tiene Esta que ver. señora Anderson era, Lucre. Gabriela Anderson. Sí, pero con ella hicimos, y después con el juez de falta, ¿te acordás que estuvo? Con el juez de falta, sí, también. Siempre se hacen actividades. Lo que pasa es Porque que nosotros... no participan o no las aplican, pero la verdad, nosotros con la municipalidad hemos hecho muchas de estas actividades, ha resultado muy complejo, fue muy, te voy a hablar con honestidad, hemos hecho mucho esfuerzo en trabajar con la gente de la municipalidad, pero bueno, como saben todo, no nos han aplicado, o sea, es muy difícil trabajar con gente que no quiere aprender, y hemos hecho... Sí, nosotros el personal de área, voy a rescatar un poco lo que dijo Johan, que el tema de la lectura es muy importante porque uno va aprendiendo también cómo se conforma un texto, y eso a nosotros nos ayuda también a corregir los bocetos, digamos, de las normas.
y después las planteamos en el documento legal, en el documento final, pero yo creo conveniente que es muy importante que hayan cursos de técnicas legislativas. Nosotros tenemos toda la predisposición. Lo que sucede es que las últimas veces que hemos hecho capacitaciones tardaron 1 año y medio en pagarnos. Y la Bien. verdad que cuando nosotros somos un grupo que no tenemos ningún problema, hemos hecho muchas de estas cuestiones, pero depende tanto de los humores emocionales de la política de turno que uno te lo estoy diciendo sinceramente, porque nosotros hemos hecho mucho y la verdad que después no nos quieren pagar lo que nuestro trabajo vale, después organizan las cosas como quieren, entonces esto, y no es solamente de la gestión de Cotillo, te estoy hablando de todas las gestiones que hemos ido trabajando, y nosotros, o si no nos piden que lo hagamos de onda como trabajo de extensión, nosotros no, digamos, esto no es así. No tenemos problema de seguir haciendo capacitaciones, pero bueno, se tienen que ajustar muchas cosas, entre ellas que nos paguen lo que el trabajo vale, que nos paguen en tiempo y forma y que respeten los encuadres institucionales. Sin eso no hay ningún problema. La última experiencia que tuvimos, que la coordiné yo, fue bastante desagradable. Bastante desagradable. Bien. Así que para que eso vuelva a suceder, hay que sentarse a charlar pero te puedo contar cosas como, por ejemplo, cambiaban los horarios y el día que estaba lloviendo, Miriam justamente le tocó junto con un estudiante esperar que abran la puerta y como no avisaron que habían dado de baja ese día, se tuvieron que comer 1 hora bajo la lluvia y nadie les había avisado que ese día no había. O sea, desde ese lugar hasta lo que se te ocurre. Y en el medio, bueno, podemos organizar, no hay ningún problema, pero siempre que se respeten los encuadres institucionales de respeto a los docentes y a los estudiantes, ¿no? Sí, está bien, yo te hablo como empleado. No, está bien, pero te lo digo porque nosotros, para dejar, no está bien, yo entiendo la motivación, siempre nos piden, y lamentablemente la culpa no la tienen, la terminan pagando los municipales o los que tienen ganas de hacer las cosas, pero por todo lo otro. O sea, como todo lo que sucede constantemente, digamos. Nosotros tenemos la voluntad de hacerlo, siempre lo hemos hecho, pero también, te lo digo por si llega a volver a surgir la motivación dentro de la municipalidad, para que lo sepan, digamos. Yo estoy trabajando en el área esa hace poco, así que es muy interesante para nosotros. Bueno, está bien. Soy como nuevo, digamos. Está bien, perfecto. Bueno, chicos, ahí nos extendimos 4 minutos. Dani, ¿vos querés decir algo más o ya tenés algún curso para la municipalidad de Radatili? No, acá no han pedido nada. Parece que saben escribir acá. No, bueno, no, nos vemos, chicos. El miércoles, entonces cada uno con su trabajo, con su profe de práctica, sigue trabajando sobre este tema y el lunes que viene, ahí avanzamos con tipo de texto. Gracias, Miriam, bienvenida. Gracias, Johan. Chao, nos vemos. Chao, nos vemos, hasta el miércoles.